mi favor, conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Buenos días, hermanos. Los saludo hoy, 18 de septiembre, mes del fluir de vida. Adoramos al Señor en espíritu y en verdad, provocando una corriente de vida que toque a cada persona. Y a la iglesia que está en su casa, Colosenses capítulo 4, versículo 15c. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. En esta ocasión meditamos en crecimiento de vida. Buenos días, hermanos. Les invito a que meditemos juntos en esta ocasión con el tema crecimiento de vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta nueva oportunidad que nos das de presentarnos delante de ti, de exaltar tu nombre, Señor. También nuestro corazón está abierto, dispuesto para ti, para recibir tu palabra. Envía tu luz y tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias inicialmente en Juan capítulo 1, versículo 14. Hace 8 días estuvimos mirando varios versículos, ese versículo 14 entre otros. Nuestro tema fue impartición de vida. Hoy vamos a lo que sigue después de la impartición de vida, que es el crecimiento de vida. En Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esos dos elementos, queridos hermanos, son clave precisamente para el crecimiento de vida. Saber que el Señor está lleno de gracia y de verdad. Debemos todos nosotros, cuando recibimos al Señor, disfrutar de esa gracia y esa verdad para poder crecer. Para que esa vida del Señor crezca en nosotros, debemos tener una comunión continua con Él y disfrutar de su gracia y su verdad. Un poco más adelante, en el verso 18, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Señor Jesús da a conocer al Padre. Dios se hace carne para darse a conocer, para expresarse, para manifestarse, para que lo podamos ver, para que lo podamos oír. De hecho, los discípulos también cuentan testimonio que lo pudieron palpar. Así que la idea que Dios tiene es manifestarse, darse a conocer. Por eso es que se encarnó. Eso es como la base de lo que vimos hace 8 días. Vamos hoy a mirar lo que sigue de la impartición de vida, que es ese crecimiento de vida. Cuando hay salud, hay crecimiento. Si no hay salud, no hay crecimiento. El Señor espera que haya un crecimiento de su vida en nosotros. El Evangelio de Juan tiene un tema muy especial y es acerca de la vida y se enfoca en la impartición. Otros escritos de Juan, que son sus cartas, se enfocan en el crecimiento de vida. Y el último libro de la Biblia, que también es un escrito de Juan, el libro de Apocalipsis, se enfoca en la cosecha de vida. Así que, aunque hoy vamos a mirar varios apartes del Evangelio de Juan, quiero que recordemos siempre que son sus cartas, primera, segunda y tercera de Juan, que enfocan el crecimiento de vida. Juan tiene unas cosas muy especiales acerca de la vida. Entre el capítulo 2 y el capítulo 11 hemos meditado por años algo muy especial, y es el principio que nos enseña el Señor en el capítulo 2 de Juan. Un principio donde Él convierte lo que está muerto en algo con vida. Ese principio de señales de convertir el agua en vino, Él lo replica entre el capítulo 3 y el capítulo 11 de Juan, mostrando que Él satisface todas las necesidades que nosotros tenemos, absolutamente todas las necesidades, no hay ninguna que no sea satisfecha. Él en el capítulo 3, por ejemplo, muestra que Él nos da vida
divina, Él nos regenera. Esa es la primera, la necesidad primordial, así como se lo hace saber a Nicodemo, es la necesidad primordial de todo ser humano, ser regenerado, que su espíritu nazca. Ese nacer de nuevo, ese nacimiento espiritual, es algo esencial para todos los seres humanos, y eso es una aplicación del principio de señales de convertir el agua en vino, algo muerto en algo con vida. En el capítulo siguiente, capítulo 4, hay 2 ejemplos. Un ejemplo donde una persona es satisfecha completamente y un ejemplo donde un niño es sanado. El Señor entonces convierte el agua en vino en ese sentido, lo que está muerto en algo con vida. Él satisface no solamente a esa mujer samaritana, sino que sana a ese niño que estaba muriéndose. Eso a la altura del capítulo 4. En el capítulo 5, Él sana a un paralítico, Él vivifica ese cuerpo que estaba con esa enfermedad. En el capítulo 6, es un capítulo muy especial para nuestro tema de hoy, Él se presenta como el pan de vida. A la altura del versículo 35, el Señor dice, en Juan 6, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Señor es el pan de vida y se presenta en el capítulo 6 como el que va a saciar nuestra hambre. Él nos alimenta, Él nos nutre. Un poco más adelante, en el capítulo 7, Él se presenta como el que tiene el poder de saciar nuestra sed, esa agua viva. Capítulo 8 da libertad a los cautivos por el pecado. Capítulo 9 y capítulo 10 da vista a los ciegos, sana nuestra ceguera espiritual. Capítulo 11 resucita a los muertos. Nuestra primera necesidad es ser regenerados, por eso el primer ejemplo es el de Nicodemo cuando nace de nuevo. Y lo último que vamos a necesitar en el día postrero es la resurrección, vamos a resucitar. Por eso es el último ejemplo y está mencionado en el capítulo 11 con la resurrección de Lázaro. Ese principio de señales del capítulo 2 lo replica entonces en 9 casos concretos entre el capítulo 3 y el capítulo 11. Todo eso es manifestación de vida. Todo eso ayuda directa o indirectamente al crecimiento de vida. Pero hay unos pasajes muy específicos en el Evangelio de Juan que nos habla directamente del crecimiento de vida. Otro panorama que les quiero señalar está entre la primera parte, entre el capítulo 1 de Juan y el capítulo 13. Entre el capítulo 1 y el capítulo 13 de Juan vemos cómo el Señor hace como su siembra de vida. Él en el principio estaba con el Padre, pero Él se encarna y se hace asequible a nosotros. Ese es el tema que está desarrollado entre el capítulo 1 y el capítulo 13. En el capítulo 13, cuando el Señor Jesús lava los pies de sus discípulos, Él les está diciendo que ha llegado el momento de pasar de este mundo al Padre. Él va a morir y va a resucitar. Eso está entre los primeros 13 capítulos. Luego, entre el capítulo 14 y el capítulo 21, como lo vimos hace 8 días, Él muere y resucita. Al morir, la vida queda liberada, y al resucitar ya se puede impartir en nosotros. Eso está presentado entre el capítulo 14 y el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Esos 3 panoramas generales que nos sirvan de base. Ahora vamos directamente a algunos pasajes donde nos habla del crecimiento de vida. Empecemos por el capítulo 3, por favor. Juan capítulo 3, el verso 30. Juan capítulo 3, verso 30 dice, palabras de Juan Bautista: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Esas palabras de Juan Bautista son palabras muy, pero muy importantes y ojalá las tengamos en cuenta todos los días de nuestra vida, pero no en un solo aspecto. Hay un aspecto que se ha explorado mucho y es el aspecto personal, el aspecto individual, y es muy válido, de hecho es lo primordial, pero no es completo. ¿Cuál es ese aspecto personal? Que cada uno de nosotros menguemos, que cada uno de nosotros no procuremos vivir, satisfacer nuestra vida, los deseos de nuestra alma, ese morir de nuestra alma que habla el Señor Jesús
en Mateo 16, sino que vivamos para el Señor. Cuando nosotros menguamos, entonces la vida del Señor crece en nosotros. Entre menos de Orlando yo procure, más de Cristo voy a tener. Y es inversamente proporcional, también en el otro sentido. Entre más yo procure satisfacer mis cosas personales, mis deseos, mis gustos, mis pasiones, las cosas que me pide el alma, entonces menos de Cristo voy a tener. Si yo menguo, entonces Cristo crece. Eso es lo que hemos visto. Por eso es tan rico uno charlar con una persona que está consagrada al Señor. No un fanático, no una persona religiosa, una persona consagrada, rendida al Señor. Una persona que ha menguado. Entonces Cristo crece en esa persona, entonces se hace muy agradable. Es muy rico charlar con una persona así. Encuentra como una frescura, como una paz, un deleite. ¿Por qué? Porque es Cristo llenando a esa persona. Cristo ha crecido, la vida ha crecido en esa persona. Ese es un aspecto y es el aspecto primordial, el inicial, pero no es el único. Les digo que no es el único. En el contexto de este versículo 30 de Juan capítulo 3, los discípulos que tenía ya Juan Bautista, porque Juan Bautista tenía ya unos discípulos antes de que el Señor Jesús apareciera en escena. De hecho, Juan Bautista es el precursor, es el profeta enviado por Dios para que allane, para que prepare el camino, porque ya viene el Rey, ya viene el Señor Jesús. Entonces Juan Bautista ya tenía unos discípulos, los había bautizado. Entonces había unos celos por parte de estos discípulos. Eso está terminando el capítulo 3, lo puedes verificar luego con más detenimiento en tu casa. Mira que le están diciendo, mira, allá está Jesús bautizando al otro lado y la gente se está yendo para allá. Se nos está yendo la gente de nuestra iglesia, prácticamente se está yendo para otra congregación. Que ellos se alarmaron, se escandalizaron por eso, porque Juan estaba perdiendo seguidores y Jesús estaba ganando seguidores. Y este es el otro aspecto de menguar para que Cristo crezca. Juan Bautista dijo a esas palabras, a esa queja, a esos celos, él dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Es necesario que yo me quede sin discípulos. Es necesario que yo no tenga seguidores. Yo no necesito seguidores. Es necesario que yo pierda los seguidores. Es necesario que yo no tenga discípulos para que él los tenga. Es necesario que los discípulos que yo tenía se vayan para donde él. Es necesario que yo mengue para que él crezca. Esos son los dos sentidos y ahora sí nos queda la idea completa. Es un asunto personal, individual. Yo menguo para que Cristo crezca en mí. Pero también siempre debemos tener la actitud de Juan Bautista, mostrarnos a nosotros mismos. A mí me tienen que seguir. Ya no vamos a ser cristianos, vamos a ser orlanditas. Digan amén. No, aquí no se trata de ser arielitas, orlanditas, getsemanitas, nada de eso, sino ser de Cristo. Nada, cero religión, todo para Cristo. Nada de mí, más de Cristo cada vez. Nada, no seguidores de una denominación, no seguidores de una congregación, no seguidores de un líder, de un pastor, seguidores de Cristo. Nosotros, Dios nos ayude a los que tenemos el privilegio de predicar para no atraer gente a nosotros. Gloria a Dios por la impopularidad. Él nos ha dado una manito con eso. Somos bastante impopulares y eso nos ayuda a que la gente no se fije en nosotros, sino que se fije en Cristo. Deseamos que la gente se fije en Cristo. Si alguna vez llegamos a traer a alguien, pues de pronto por la palabra, no sea para nosotros, sea para que la persona conozca a Cristo. Sigamos el ejemplo, la actitud de Juan Bautista. Es necesario que él crezca. La palabra clave es aquí, es necesario que él crezca. Se necesita el crecimiento de vida. Cristo es el que tiene que crecer. Bueno, esto lo encontramos en el capítulo 3. En el capítulo siguiente, capítulo 4, versos 13 y 14, que también los vimos hace 8 días, pero hoy vamos a darle el enfoque respecto al crecimiento de vida. Juan 4, 13 y 14 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Allí la mujer está tomando agua, la mujer samaritana toma agua, pero no se queda ese vasadito de agua que se tomó, no se queda ese poquito de agua, sino que cuando toma esa agua, en ella ese poquito de agua sufre un proceso, se convierte. ¿En qué se convierte? Dice el verso 14, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ese poquito de agua que la persona tomó, esa salvación, esa vida eterna que recibe la persona en ese momentico, tiene un proceso, es un proceso de crecimiento. No se queda ese poquito que tomó, sino que se convierte en esa persona en una fuente, y la fuente tiene la capacidad, tiene la característica de emanar continuamente agua viva. Entonces no se queda ese poquito de agua, sino que crece hasta convertirse en una fuente. Ahora, la palabra completa en el capítulo 4, porque Jesús tiene una charla muy interesante con la mujer samaritana. Todos nosotros debemos, toda el agua que podemos nosotros tomar se debe convertir en nosotros en una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cómo hacemos para que lo que hemos recibido del Señor se convierta en una fuente? Porque todos necesitamos una fuente. Chévere esta reunión, nos estamos alimentando del Señor hoy domingo, y mañana lunes el mundo nos va a arrastrar, nos va a saturar de cosas, y el martes y a la altura del miércoles ya no vamos a tener ni aliento para buscar la reunión de la noche y volver a recargar. No necesitamos depender de estos momentos puntuales, sino que continuamente podemos depender del Señor. ¿Cómo hacemos para que lo que hemos tomado hoy, por ejemplo, se convierta en nosotros una fuente que nos dispense esa agua viva mañana, el lunes, o por ejemplo hoy en la tarde, hoy en la noche, mañana en la noche, etcétera? En el contexto del capítulo 4, el Señor le enseña a la mujer samaritana que debe adorarlo en espíritu y en verdad. Cuando adoramos al Señor, entonces provocamos una corriente, un fluir de esa vida del Señor, y empieza a emanar esa vida eterna. Ese es un disfrute que todos hemos experimentado cuando adoramos al Señor. Podemos adorar al Señor y no experimentarlo, porque es que lo debemos adorar como el Señor dice, en espíritu y en verdad. Debemos adorarlo de esa manera. Hay una forma de adorarlo, es en espíritu y en verdad. Eso nos habla de dos elementos. Un elemento es el espíritu, otro elemento es la verdad. Siempre para el pueblo de Dios se requieren una ofrenda y un lugar. Desde el Antiguo Testamento, una ofrenda y un lugar para adorar al Señor. Nosotros ahora tenemos nuestra ofrenda, que es el Señor Jesús. Por eso es en verdad. Y tenemos un lugar para adorarlo, y es nuestro espíritu. Desde nuestro espíritu debemos adorar al Señor. Cuando lo hacemos así, entonces lo que hemos recibido del Señor empieza a fluir y nos vamos a nutrir, vamos a sentir ese poder de esa agua vivificando. Esa es la manera de que Cristo crezca. Miremos un poco más adelante en el capítulo 6. Juan capítulo 6, les había leído ahorita el verso 35, donde él dice: yo soy el pan de vida. Pero mire que no solamente es el pan de vida. Más adelante en el verso 51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El Señor no solamente es el pan de vida, como dice el verso 35. El pan de vida nos muestra esa calidad de ese pan. Es un pan que tiene mucho poder porque es pan de vida. Pero el verso 51, el hecho de ser pan vivo, nos muestra el estado de ese pan. ¿Cómo está el pan? Está vivo. ¿Y qué calidad tiene? ¿Qué poder tiene? Es que es de vida. Las dos cosas. Tiene esa calidad de poder dar vida y tiene ese estado. Es un pan vivo. Dice el Señor en sus propias palabras: si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Nosotros literalmente debemos comer al Señor. Ese es un tema que hemos charlado ya por años. El Señor Jesús es el pan. Y como pan nos lo tenemos que comer.
Tenemos que comer del Señor, y entre más comemos del Señor, más fuertes vamos a estar, más nos vamos a alimentar, más vamos a crecer. Yo les propongo, de pronto los que tengan niños pequeños, en ese momento les voy a proponer algo muy drástico. Y si tiene 2 hijos, a uno no lo alimente mucho y al otro aliméntelo más. En 7 años compara las tallas, cómo van a estar esos niños. El que más comió se enfermó. Mentiras. Entre más comemos, más crecemos. La manera de nosotros crecer es comer. La manera de que Cristo crezca en nosotros, que esa vida crezca en nosotros, es nosotros alimentarnos, es comer. No te quedes contento con comer cada domingo, o cada domingo, cada miércoles, luego el jueves en el ayuno, y luego el sábado, y luego otra vez. No, comamos todos los días. Es más, no comamos una sola vez al día. Entre más comamos, mejor. Esa comida es muy provechosa, vamos a poder disfrutar de esa vida si comemos al Señor. Los judíos que estaban escuchando al Señor y que hasta el momento le estaban siguiendo, ellos se escandalizaron. ¿Cómo así que comer la carne? Porque Él dice que la carne, que ese pan es la carne que Él dio, es su cuerpo. Él nos enseña que comemos su cuerpo. Nosotros literalmente nos comemos al Señor, no es una metáfora, es literal, nos comemos al Señor, no lo comemos. Ahora, ellos se escandalizaron, y de pronto algunos que me escuchan hablar todavía en esos términos se pueden escandalizar, pero no es necesario. Si miramos el verso 63, el verso 63 dice, de la respuesta que el Señor les da a los que se escandalizaron: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. De tal manera que no es que, vení, hazme un favor, dame un dedo de Jesús. No es, dame una oreja de Jesús, vení, me le como un ojo a Jesús. No, sino que realmente la carne, lo material, para nada aprovecha. Pero detrás de esos elementos que son materiales hay una realidad, hay una verdad escondida, una verdad de vida, que es lo espiritual, que es lo que aprovecha. Dice que el Espíritu es el que da vida. Nosotros eso es lo que necesitamos, recibir vida. ¿Cómo la recibimos? El Señor lo dice al final, dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. De tal manera que en este momento, literalmente, más que yo estarles dando una prédica, les estoy dando comida. Y lo que ustedes están haciendo, más que recibir una enseñanza, es comer. Yo soy un servidor de Cristo, y aquí tengo una bandeja, y en esa bandeja les he servido Cristo, y entonces están comiendo Cristo, estamos comiendo Cristo. Las palabras que Él nos habla son espíritu y son vida. Las recibimos, entonces nos nutrimos. Nosotros aprendimos que es literal, que en la prédica de la palabra de Dios nos alimentamos del Señor Jesús. Su vida es impartida a nosotros. El capítulo 6 entonces es un capítulo muy, muy especial, porque nos habla de comer al Señor. No solamente es el Evangelio de Juan o las cartas de Juan y el Apocalipsis que nos habla de impartición, crecimiento y cosecha de vida. Realmente toda la Biblia nos habla de eso, desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia es un libro que nos habla de vida, de impartición, de crecimiento y de cosecha, de vida. Pero por estos días estamos tratando de enfocarnos solamente en lo que nos dice Juan. Les hago esta reseña o esta referencia de los otros libros de la Biblia, porque recuerdo lo que nos enseña Hebreos capítulo 6 acerca de entrar al lugar santísimo. Cuando nos presentamos delante del Señor en oración, cuando vamos delante de su presencia, allí somos ministrados por el Señor Jesús, que opera como un sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Y qué hace el sacerdote conforme al orden de Melquisedec? Bendice a Abraham y a toda su descendencia con pan y vino, es decir, con la presencia misma del Señor. Cuando nosotros estamos delante de la presencia del Señor, cuando lo estamos adorando, como vimos en Juan 4, pero también cuando estamos orando, entonces la vida del Señor es impartida a nosotros. También el apóstol Pablo nos enseña en Romanos capítulo 10 que cuando invocamos el nombre del Señor, las riquezas de Cristo vienen a nosotros. Entonces son maneras que nosotros tenemos para crecer en vida. De esto nos habla este capítulo 6. Es literalmente comer del Señor.
Muy bien, vamos a otro capítulo, capítulo 12. Juan capítulo 12, verso 23 y 24. También lo vimos hace 8 días, pero hoy vamos a ver desde el punto de vista de crecimiento. El capítulo 12, versos 23 y 24 dice: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y ahí está el aspecto del crecimiento. El Señor no es el grano de trigo que quedó solo, sino que llevó mucho fruto. Entonces no solamente es un grano de trigo ahora, somos muchos granos de trigo. De hecho, Él y nosotros hemos sido procesados y no nos quedamos simplemente como granos de trigo ni como harina, sino que ahora somos pan. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, les dice eso: nosotros somos un pan. ¿Y qué es el pan? El pan es el cuerpo de Cristo. Eso somos nosotros, el cuerpo de Cristo. La iglesia es un pan. La iglesia es un pan que el Señor pudo lograr gracias a que no se quedó solo como grano de trigo, sino que cayó a tierra y murió. Su vida fue liberada, en resurrección fue impartida, y ahora ya somos muchos granos de trigo. Ese fue el tema que vimos hace 8 días. Ahí hay un crecimiento de vida en Juan 12, 23 al 24. Vamos al capítulo 14. Juan capítulo 14, verso 2. Juan 14 es un capítulo clave, lo hemos dicho una y otra vez, para el asunto de impartición de vida. Lo vimos, lo importante que es. Y para el crecimiento vamos a mirar solamente esos 2 versos. El verso 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si nosotros tenemos todavía el esquema religioso o el pensamiento religioso, la interpretación religiosa que es errada de unas casitas en el cielo, con Juan capítulo 14, verso 2, entonces no vamos a entender que la realidad es otra, que el Señor no se quedó solo, sino que se multiplicó en muchas personas. Al ver el verso 23, dice así, verso 23: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esa palabra morada del verso 23 es la misma del verso 2, morada. Entonces no es una casita en el cielo, sino que todo creyente, toda persona que ha creído en Jesús, Jesús viene a vivir literalmente en esa persona, hace morada, hace vivienda, hace habitación. Entonces en la casa del Padre hay muchas moradas, aquí hay muchas moradas, allí conectados en vivo, muchas moradas. Espero que muchas moradas vean esta prédica luego en el canal de YouTube. Todas esas moradas forman la casa del Padre. El deseo del Señor, así como lo expresó Juan Bautista, es necesario que Él crezca, que tenga muchos seguidores. Son los que seguimos a Cristo. Formamos la casa del Padre y cada uno individualmente disfrutamos la vida del Señor porque somos morada. Y cuando nos juntamos somos muchas moradas en la casa del Padre. Tú y yo debemos contribuir no solamente a hacer una buena morada, sino que para que hayan otras moradas. Muy bien, verso 2 y verso 23 del capítulo 14. Vamos al capítulo 15, que pienso que es el capítulo clave en todo el Evangelio de Juan acerca del crecimiento de vida. Es uno de los capítulos más profundos, no solamente de Juan, sino de toda la Escritura. Y lo maravilloso, como hemos hablado en otras ocasiones, de ese capítulo 15, así como de todo el Evangelio de Juan, es que Juan, con un lenguaje muy, pero muy sencillo, lo vamos a ver, lo vamos a recordar ese capítulo 15 ahorita, con un lenguaje muy sencillo nos habla unas cosas muy profundas. Y yo pienso que todos sabemos que no es fácil. Por ejemplo, hablarle a un niño. Una de las cosas más tremendas, de los desafíos más grandes que yo he tenido predicando, es predicándole a los niños. Es complicadísimo. Si a veces les estoy hablando a adultos y noto que a los 15 minutos ya no me están prestando atención, con los niños es a los 2 minutos. Dios mío bendito. Entonces tengo que pegar un salto. Entonces tengo que dar una palmada. Y entonces tengo que hacer muchas cosas y a la vez no concentrarme y no decirle una tontería, sino una impartición de vida, literalmente. Entonces, eso es complicado, usar un lenguaje sencillo para decir cosas profundas. Pero el Señor le dio una gracia tan especial
al apóstol Juan, que él con unas palabras muy sencillas nos dice cosas muy profundas. Miremos el capítulo 15. En el capítulo 15, realmente les recomiendo que examinen todo el capítulo. Hoy solamente vamos a ver los primeros 11 versos. Capítulo 15, verso 1 al 11 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hagamos una pausita necesaria a la altura del verso 5 y recapitulemos lo que Juan nos ha enseñado en esos primeros versículos. Él nos habla de una vid. Lo central acá, en este capítulo 15, y quiero decirles, lo central acá, en todo el Evangelio de Juan, y quiero decirles, lo central acá, en toda la Biblia, y quiero decirles, lo central acá, en el propósito del Señor, es la vid. Por eso pienso que es un capítulo tan tremendamente profundo. La vid. ¿Quién es la vid? Según estamos viendo aquí en el capítulo 15. El Señor Jesús. El Señor Jesús es la vid. Pero esa vid no vino así por sí misma. No fue espontáneamente que vino por sí sola. No fue por voluntad de la misma vid que apareció. Sino que hay alguien que la originó. Hay alguien que la gestó. Hay alguien que planeó que esa vid estuviera allí. ¿Quién es ese? Aquí dice que el labrador, y el labrador es el Padre. Hay un labrador, hay un responsable de esa vid, hay una fuente, hay un origen de esa vid, y es el labrador. Ese labrador es el Padre celestial. Pero no solamente está el Padre y no solamente está la vid. De paso aprovecho para decirles que terminando el capítulo podemos ver también mencionado el Espíritu Santo. No solamente es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aquí en el capítulo 15 de Juan, sino que también está la iglesia. ¿Y qué parte venimos a hacer nosotros según esas palabras del capítulo 15? Los pámpanos, las ramas de la vid. La vid viene a ser el tronco, lo central, y nosotros las ramas. Nosotros formamos juntamente con el tronco la vid. Por eso es que nosotros somos el cuerpo de Cristo, como lo revela el apóstol Pablo. Todas esas ramas, sin ninguna rama, entonces no tendría mucha expresión esa vid. Y miren la situación tan especial, miren lo profundo que es esa vid, esa enseñanza del capítulo 15. Como vimos en el capítulo 1 y como vimos hace 8 días particularmente, el Señor Jesús se encarna. El Señor Jesús es la expresión del Padre. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, de la divinidad. Y lo hace así para expresar, para manifestar, como vimos en Juan 1:18, para dar a conocer al Padre. Ahí está ese tronco, ahí está la vid, para manifestar al labrador, al Padre. Pero la vid no está solita, sino que le salen unos brazos, unas ramas, unos pámpanos, y eso somos nosotros. ¿Para qué estamos nosotros? Nosotros, hermanos, nosotros literalmente somos extensiones de esa vid. La vid es el tronco, es el Señor Jesús. Nosotros somos una extensión de Jesús. Y salió un tronco, una rama por acá, otra rama por acá, otra rama por acá. Ramas. ¿Para qué sirven esas ramas? Esas ramas sirven para darle expresión, para manifestar que hay un tronco. Nosotros estamos para manifestar al Señor Jesús. Y a la vez el Señor Jesús está para manifestar, para dar a conocer al Padre. O sea que en últimas, nosotros lo que hacemos es dar no solamente a conocer a Jesús, sino dar a conocer al Padre. Nosotros somos expresiones del Padre.
Jesús como vid expresa al Padre. Nosotros como pámpanos expresamos a la vid, o sea, a Jesús, y también al Padre. Pero no queda todo allí, sino que ¿qué es lo que debe llevar esa rama? Cada pámpano, ¿qué es lo que debe llevar? Fruto. Entonces imaginémonos la vid con una rama ahí sin nada, pero si la imaginamos con el racimo de uvas, se ve hasta bonito. No sabemos si comer la uva o tomarle una foto primero o sentir la fragancia. Es tan especial, es tan admirable ese fruto. Es un fruto muy especial. Cada rama, o sea, tú, yo, todos nosotros somos ramas, debemos llevar fruto. Así que no solamente se queda el Padre sin expresar, sino que es expresado, es dado a conocer en el tronco, que es Jesús. Pero no solamente se queda allí, sino que a ese tronco le salen ramas, que somos nosotros. Nosotros estamos para dar a conocer, para manifestar a Jesús y al Padre. Pero no solamente se queda allí, sino que cada rama, cada pámpano también debe llevar fruto. ¿Y ese fruto qué va a hacer? Ese fruto va a manifestar que nosotros no estamos pintados, que nosotros alguna vez le hablamos a esa persona de Cristo, que nosotros alguna vez discipulamos a esa persona, que nosotros hicimos intercesión, guerreamos por esa persona, que nosotros la abrazamos, que nosotros le dimos ejemplo. Aquí entre nos, algunas veces mal ejemplo, hombre, así somos, no podemos tampoco tapar el sol con un dedo, pero digo yo, nosotros manifestamos la vida de Cristo y procuramos que la persona conozca a Cristo, entonces tenemos un fruto. Ese fruto va a ser una manifestación en cierta manera del pámpano, pero realmente no es del pámpano, sino del tronco, pero realmente no solamente del tronco, sino del labrador, que es el Padre. Por eso es que más adelante dice, sigamos leyendo, versículo 6 en adelante de Juan 15, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es que glorificado mi Padre. Nosotros hace 8 días vimos que es eso de glorificar. Glorificar es la expresión, es la manifestación, es dar a conocer ese fruto, ese racimito de uvas que está llevando el pámpano, que está pegado a la vid, que fue originada por el labrador. En últimas, lo que está dando es una constancia, que hay un labrador. Está manifestando que hay un labrador, está expresando, está dando a conocer que hay un labrador. Claro, ¿de dónde está colgadito ese fruto? De un pámpano que está pegado a la vid, que fue originada por el labrador. Ese fruto glorifica al Padre. Cada vez que nosotros damos fruto, estamos glorificando al Padre. Ese fruto se lo come el Padre, porque es el agricultor, el labrador, y lo labra para comprar. Si el fruto se lo come el Padre, Pastor Ariel, ese es un tema que nos habla Hebreos y es muy especial. Por ahí lo hemos mencionado entre líneas, pero no nos hemos dedicado como un tema en particular, pero nosotros estamos para satisfacer al Padre y el Padre hace eso. Es algo muy especial y bueno, ahí ya nos da la inquietud para ahondar en el asunto. Entonces miren que el Padre es glorificado con el fruto. Nosotros debemos llevar fruto. Si no llevamos fruto, es terrible. ¿Qué pasa? ¿Qué hemos leído? ¿Qué pasa con las ramas que no dan fruto? Es cortado. Y las echan al fuego y arden. Se corta y se echan al fuego y arden. Eso no quiere decir que la persona pierde la vida eterna. Hay muchos todavía hoy en día que, a pesar de que esto está en el Evangelio de Juan, se olvidan de todos los demás capítulos y dicen que la vida eterna se puede perder, y muestran el capítulo 15 como un ejemplo. Aquí no está hablando de perder la vida eterna, aquí está hablando de perder el disfrute de la vida. Una persona que no tenga ese disfrute de la vida se va a secar. Ahora, también está hablando de un castigo dispensacional en el milenio. Esa persona va a arder, por no disfrutar la vida ahorita, por no disfrutar la gracia del Señor ahorita, va a perder la vida eterna. No, pero en la próxima dispensación, que es el milenio, va a ser disciplinada. Eso es lo que nos habla el capítulo 15. Por un lado, los pámpanos, las ramas que no llevan fruto, se secan, no tienen disfrute.
no disfrutan esa vida y más adelante van a ser disciplinadas. En cambio, las ramas que sí llevan fruto, ¿qué sucede? Llevan fruto. Las ramas que llevan fruto llevan más fruto, y esas ramas son las que glorifican al Padre Celestial. ¿Qué viene a ser un fruto? Vamos a mirarlo nuevamente. Desde el principio, el Padre es el que genera la fuente para que haya esa vida. Está el tronco, que es el Señor Jesús. Por ese tronco es que fluye la vida. Por eso es que separados del Señor nada podemos hacer, porque necesitamos que ese tronco imparta vida a esa rama, y ese fruto que va a llevar la rama no es sino una extensión, no solamente de la rama, sino del tronco y del labrador. O sea que lo que significa el fruto es un rebosamiento, literalmente, como lo vimos años atrás, es un rebosamiento de la vida. Cuando crece la vida, entonces se sale hasta por los poros, pero no es por los poros, sino que es el fruto que va a llevar cada pámpano. Hermanos, tú y yo debemos llenarnos del Señor, y en la medida que nos llenemos del Señor vamos a dar fruto. Ese fruto se puede manifestar de dos maneras, las mismas dos maneras como vimos Juan capítulo 3 verso 30, las palabras de Juan Bautista. Una manera que también, así como en el asunto de Juan Bautista, es la primordial, es la primera, es un asunto personal, un fruto. Si yo me lleno del Padre, yo no voy a echar madrazos. ¿Eches madrazos todavía? Llénate más del Padre. O sea, no es un asunto religioso. Lo que pasa es que la vida no echa madrazos. No echa madrazos. La vida no maldice. La vida bendice. La vida no tiene rencor. La vida tolera, la vida ama. Entonces, todas esas expresiones del Padre son posibles si nos llenamos del Señor. Si disfrutamos, como les dije al principio, de la gracia y la verdad. Entre más disfrutamos del Señor, entre más comunión tenemos, más vamos a expresar al Señor. Tenemos que llenarnos de tal manera que llenarnos de esa vida, rebosa esa vida. Entonces se va a notar en nosotros, se va a notar en nuestro carácter, se va a notar en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. La gente de pronto no va a poder notar un pensamiento tuyo, pero la expresión de tu pensamiento y de tu sentimiento por tu boca sí lo va a notar. O la expresión en tu apariencia, la persona lo va a notar. La manifestación, las cosas que tú haces, que son resultado de lo que tienes adentro, lo que hay en tu corazón, de ese rebosamiento de la vida, se va a notar. Entonces, en primera instancia, el fruto es personal, es individual, es interno, y ese fruto glorifica al Padre Celestial. Pero no se queda allí, porque rebosa y rebosa tanto que se convierte en la persona en una fuente que salta para vida eterna, según el capítulo 4, pero a la altura del capítulo 7 de Juan, ya desde el interior de esa persona fluyen ríos de agua viva y tocan a otros. Entonces hay un rebosamiento de esa vida, de tal manera que ya tú le compartes a tus amigos, a tus familiares, a tus compañeros, a tus vecinos, le compartes del amor del Señor, y no te pones una corbata y pones unas luces y una cámara para predicarles, sino que les predicas con tu amistad, con el cariño, acompañándolos a un centro comercial, y ahí les hablas del Señor, y ellos van a ver, van a escuchar y van a ver, sobre todo van a ver. Recuerda que nosotros no somos el ruido del mundo, sino la luz del mundo. Entonces no necesitamos hablar mucho, pero sí necesitamos brillar mucho, y para brillar tenemos que estar llenos de luz. Para rebosar de vida tenemos que tener esa comunión con el Señor. Por eso dice acá que separados de Él nada podemos hacer. Sigamos leyendo, versículo 9 al 11. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Quise llegar a propósito hasta el verso 11, porque el verso 11 nos da una conexión total a las cartas generales
del apóstol Juan. Dice el verso 11: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué es eso de gozo? No, a uno no le dice cuando cumple años que tenga un día muy gozoso, sino que le dicen feliz cumpleaños. Ese gozo es esa alegría, esa felicidad. Se utiliza, digamos estrictamente la palabra gozo para una felicidad, una alegría que procede directamente de la comunión con Dios. Ese gozo puede ser un gozo incompleto, pero el deseo del Señor es que sea un gozo, como dice el verso 11, ¿cómo? Cumplido o completo. Completo. Hay una manera de estar siempre gozoso. Hay una manera de estar siempre contento. Hay solo una manera. No hay dos maneras, hay una sola manera. ¿Cómo? Acá el Señor dice el verso 11: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Cuando es el gozo del Señor, entonces ya está asegurado. Pero cuando es una alegría que nos provocó porque es que me regalaron esta motico o me regalaron esto, a mí me daría alegría, yo la vendería de una, ¿no? Y me compraría algunos brownies, lo cual ahí sí, ese es un fondo que teníamos preparado para lo de la moto, ¿no? Ahora viene el fondo de los brownies. No es por cosas externas que tenemos que nos dan esa alegría, sino algo interno, algo, y es la presencia del Señor. Eso lo dice él literalmente, explícitamente en el verso 11. ¿Cómo lograr eso de una manera práctica? ¿Qué debemos hacer nosotros? Les pido, por favor, que vayamos, y ya con esto procuramos terminar. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Los primeros 4 versículos dicen así. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 al 4 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿De qué está hablando el apóstol Juan aquí en su primera carta, en los primeros versículos del capítulo 1? De lo mismo que habló en el capítulo 11. Habló de esas cosas para que nuestro gozo sea cumplido, para que el gozo esté completo. ¿De qué está hablando? Está hablando de la necesidad de la comunión. Él ha dicho en las palabras del capítulo 15 de Juan que nosotros debemos permanecer en Él y Él en nosotros. Nosotros no podemos hacer nada para manipularlo a Él, para que Él permanezca en nosotros. Él permanece en nosotros como una reacción al hecho que nosotros permanecemos en Él. Eso se llama comunión. Nosotros damos y Él nos da. Eso es una comunión. Yo doy y yo recibo. Yo te doy y tú me das. Eso es una comunión. Dice el apóstol Juan acá en el capítulo 1 de Primera de Juan que esa comunión, dice el verso 3, es con nosotros, con los apóstoles. Y luego dice: y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión se da cuando nosotros hablamos todo lo que es tocante al verbo, todo lo que es tocante al verbo de vida, todo lo que es tocante a la vida eterna. Cuando hablamos acerca de la vida eterna, entonces se provoca una comunión, y hemos aprendido que esa comunión es una corriente de vida. Así que tenemos varias maneras para provocar la corriente de vida. Tenemos la predicación de la palabra, hablar de la palabra, invocar el nombre del Señor, adorar al Señor en espíritu y en verdad. Todas esas son maneras de provocar la corriente de vida.
Y al provocar la corriente de vida, entonces nosotros vamos a crecer. El apóstol Juan está haciendo énfasis aquí en la comunión. La primera carta de Juan nos habla acerca de la comunión, y no solamente la primera, las 3 cartas generales o universales del apóstol Juan nos habla de la comunión. El primer tema que encara el apóstol Juan es la comunión. Por eso les decía que las cartas de Juan nos habla del crecimiento de vida, enfoca el crecimiento de vida. No solamente nos habla de comunión y nos dice que esa comunión es la que provoca que el gozo sea completo, sino que también nos habla de cómo preservar esa comunión. ¿Cómo se pierde la comunión con el Señor? Se pierde la comunión por un pecado. Hay cosas que pueden hacer perder la comunión. Hay un fluir de vida y de un momento a otro se puede interrumpir. Como si perdemos la señal de internet. Entonces tenemos que hacer una espera, tomar unas medidas, unos correctivos y retomar. Cuando nosotros perdemos la comunión, tenemos que hacer un alto, subsanar el asunto, presentarnos delante del Señor. Aprendimos en el campamento, yo no olvido ese campamento, le saco mucho provecho, el campamento del 2019, aprendimos que la comunión se pierde por un pecado. Por eso, aquí mismo en el capítulo 1, verso 9 de primera de Juan dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Allí el apóstol Juan nos muestra cómo recuperar, cómo volver a la comunión, porque es indispensable que estemos en comunión. Cuando pecamos perdemos la comunión. Si nos tardamos en confesar nuestros pecados, tardamos en volver a la comunión, entonces nos quedamos sin la impartición de vida, nos quedamos sin el crecimiento que es necesario. Eso nos habla el apóstol Juan. Un poco más adelante en el capítulo 2 de Juan, verso 1 y 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Sigue hablando el apóstol, de cómo preservar la comunión, o cómo volver a la comunión si la hemos perdido. Aquí mismo en el capítulo 2, versículo 27, dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Nos habla el apóstol Juan de la unción. Es el segundo tema especial que nos habla el apóstol Juan en su primera carta. De eso también nos habla en la segunda y en la tercera carta. Esta primera carta nos habla entonces inicialmente de la comunión, de cómo preservar la comunión, de la importancia de la comunión, y luego en el capítulo 2 nos habla de la unción que es la presencia de Cristo en nuestra vida. Eso lo vimos en el mes de julio. Yo les recomiendo que den una miradita en las prédicas de los miércoles de julio y de junio. Ahí vimos acerca de la unción. Vimos cómo la unción no solamente es el Espíritu Santo, sino que es un ungüento, es algo compuesto, es Padre, Hijo y Espíritu Santo en Cristo, viviendo en nosotros, y esa acción, esa obra de Cristo en nosotros es el que nos permite permanecer. Por eso debemos estar en la dependencia continua de Él. Si hay algo que nos hace perder la comunión, inmediatamente tenemos que resolverlo delante del Señor. ¿Cómo lo hacemos? Confesando nuestros pecados. En el capítulo 4, en el capítulo 4, verso 8, muy destacado, lo quiero leer, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nos muestra este capítulo 4 básicamente cómo nosotros podemos amarnos, cómo debemos amarnos entre nosotros para preservar la comunión. En el capítulo 5 quiero leer los versos 12 y 13, dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna,
y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El capítulo 5 nos muestra el testimonio del Padre dándonos la certeza de la vida eterna. Estos 5 capítulos de Primera de Juan están encaminados a mantener la comunión, que es lo que nos permite crecer en vida. ¿De qué nos habla Segunda de Juan y Tercera de Juan? Nos habla del mismo asunto, de la necesidad de tener comunión entre nosotros, y nos alerta en contra de los anticristos. No es un tema menor, es un tema muy importante. Les recomiendo para este asunto de los anticristos, para no ahondar siempre sería imposible, sería tener prédicas de 4, 6, 8 horas de pronto. Les recomiendo ver las prédicas en nuestro canal de YouTube, donde hablamos de anticristo y de los anticristos. Esa es una advertencia que el apóstol Juan da desde temprano a los recién convertidos: la dependencia de la unción, de la presencia del Señor en nuestras vidas, enseñándonos todas las cosas, ayudándonos a mantener la comunión. Hasta aquí nuestro tema de hoy, de crecimiento de vida. Recuerden que no solamente es necesaria la impartición de vida. Si tú ya tienes al Señor, ahora debes consagrar tu vida al Señor, debes cuidar la comunión, debes tener comunión unos con otros, comunión con el cuerpo de Cristo, para que esa vida en ti pueda crecer. Es necesario que tú mengues, es necesario que nosotros menguemos para que Cristo crezca. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por ese tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tus planes, por tus diseños, gracias, Señor, por las cosas que provees para nuestra necesidad. Necesitamos, Señor, permanecer en comunión. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que perdones todos nuestros pecados, que nos limpies de toda maldad. Ayúdanos en nuestra debilidad, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti. Ayúdanos, Señor, a llenarnos más y más de ti, de tal manera que rebosemos, que tu vida crezca en nosotros, de tal manera que demos un fruto que glorifique al Padre. Pido tu bendición para todas las personas que estuvieron acá en esta casa, las que están conectadas aquí en vivo en sus casas, y para las que vean esta prédica luego en el canal de YouTube. Pido, Señor, que nos ayudes a todos a crecer en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.